cosas. Porque este jueves 18 de mayo, la Suprema Corte decide echar atrás un decreto que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador para blindar las obras de infraestructura prioritarias ante el amago de los empresarios de interponer amparos para retrasar o evitar su construcción. Entonces, lo echa atrás la Suprema Corte. Inmediatamente después, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta un segundo decreto mucho más específico, sacando las obras que ya estaban terminadas, dejando solamente las que faltan, que prácticamente son Tren Maya, el Transísmico y los aeropuertos en el sureste del país. Y además especifica que es de seguridad nacional e interés público. Para mí eso es quizás lo más importante, porque si estás declarándolo de seguridad nacional, solito, entonces podríamos dudar que nos entregarán información bajo la cláusula de seguridad nacional. Pero si al mismo tiempo pones seguridad nacional e interés público, ya te está dando, al menos como comisionado del INAI, como ciudadano, te está dando el argumento para que cuando metas tus solicitudes de información digas, tal como lo expresa el decreto, que lo marca como de interés público. Y entonces, esa es la llavecita para desbloquear información en dado caso que se bloqueara la información, porque esto es lo más interesante del caso. Nadie, no he visto a una sola persona que ya haya intentado que se entregue información de estas obras. No he visto, ¿eh? No hay nadie que haya intentado. Nada más están asegurando que no les van a entregar la información porque se les ocurrió. Y es que el principal promotor de estas quejas ante la Suprema Corte es el INAI. Entonces, como el INAI lo está diciendo, nadie se ha dado a la tarea de meter una solicitud de información relacionada con alguna de estas obras para ver si sí o si no le entregan la información. No ha pasado. Se van con la bandera del INAI. Y es justamente ese INAI el que al día siguiente, o sea, viernes 19 de mayo, dice que van a presentar también una queja. Miren, en sus cuentas de redes sociales dice el INAI, y esto lo ponen a las 3 de la tarde del 19 de mayo, presenta INAI ante la Suprema Corte recurso de queja contra el nuevo decreto que declara como de seguridad nacional obras del gobierno federal. Y se los voy a leer. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, presenta recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto publicado el jueves 18 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual el titular del Ejecutivo Federal declara la construcción del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras como de seguridad nacional e interés público. Me encanta cuando dicen entre otras obras, porque en realidad solamente son esas. O sea, lo particular del segundo decreto del presidente es que blinda solamente las obras que faltan, las describe, ¿no? De límites, de qué se trata, de dónde a dónde, pero solamente habla de estas. Entonces, cuando dicen entre otras obras, pues es que no hay entre otras obras en este segundo decreto. El instituto advierte que la publicación de ese decreto viola la suspensión otorgada por el máximo tribunal en la controversia constitucional 217 diagonal 2021, que interpuso en diciembre del 2021 para impugnar el acuerdo del 22 de noviembre de ese mismo año, por el cual el presidente de la República declaraba como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal. Al admitir la controversia constitucional, la Suprema Corte determinó procedente la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del acuerdo, ya que su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, pues la información derivada de sus proyectos y obras podría ser considerada también reservada por seguridad nacional e interés público. Esto es lo que me sorprende del INAI. Si uno se mete y revisa la ley de transparencia, te dice cómo puedes, o sea, bajo qué condiciones tú puedes solicitar información que podría estar resguardada de manera natural. Y una de las cosas por las que la ley te permite acceder a información que podría estar bloqueada por seguridad nacional o porque es un juicio que no ha terminado, es si es de interés público. Esa es la primera. La segunda observación, no soy abogada,
Pero si algo he aprendido de los abogados es que nada más con que le pongas una coma ya es diferente. Es decir, incluso en el nombre. ¿Cuántos de ustedes, no sé si pase, pero muchas personas pasan los años y se enteran que tienen un acta de nacimiento que no es la que tienen actualmente, ¿no? Supongan que se llaman María o Juan, ¿no? O José, por ejemplo, que era como muy tradicional en la época poner María y José y ya después el nombre, pero muchas personas no tenían su acta original con ese nombre. Se enteran a los años y entonces, para hacer los trámites, tienen que presentar sus dos actas de nacimiento. Porque María Angelina no es lo mismo que Angelina. Esa es una. En actas constitutivas, por ejemplo, no es lo mismo que te llames Panchita Pérez AC a panchitaperez.com AC. No es la misma empresa, no es lo mismo. ¿A qué quiero llegar con esto? La suspensión fue para un acuerdo publicado o un decreto publicado en 2021, no un decreto publicado en 2023. Son dos decretos diferentes. Incluso en el contenido son diferentes. Porque el decreto del 2021 protege hasta el AIFA, protege la refinería de Dos Bocas. En el decreto del 2023 no está ni el AIFA ni Dos Bocas. Ya son distintos. Entonces, cuando yo veo estas acciones del INAI, para empezar, o el becario las hizo, o de verdad les está pasando factura que solamente tengan 4 comisionados. Porque es un órgano que no debería cometer estos errores técnicos. No tendría por qué. En la naturaleza son dos documentos diferentes, protegen obras diferentes, se presentan en años diferentes. Ellos interponen la queja para uno publicado en el 2021 que protegía más obras. El del 2023 no protege. O sea, no puedes decir que con la suspensión que le otorgan a uno ya le aplica a otro, aunque se traten de algo de lo mismo, pero no para todas las obras iguales. Esos errores son los que a mí me hacen cuestionar al INAI. Ese es el tema. Además de lo que les comento, se me hace sorprendente que sigamos bajo esta lógica de a nadie se le ha ocurrido solicitar información, solamente lo asumen y ahí lo dicen. Implicaría, no saben, no lo han intentado, no han mandado, no han llegado al hecho que pruebe que tienen razón, solamente lo intuyen, nada más lo intuyen. Pero en la tercera y lógica, que es la que les digo, es de interés público. Uno de los argumentos para desclasificar o desbloquear archivos que están protegidos por alguna regla es que sean de interés público. ¿Cómo es posible que los que se supone que se dedican a eso y que ganan bien por dedicarse a hacer eso, cometen estos errores? Que una persona que no es abogada los vea a simple vista. Y quizás me vayan a salir por ahí uno que otro abogado o experto, que por ahí luego en redes sociales me decía, pero no luchamos contra el presidencialismo y no luchamos contra para que tuviéramos una verdadera división de poderes y una separación y no sé qué. Y yo, sí, sí lo luchamos, pero nunca lo logramos. El que la gente actualmente crea que tener a un INAI significa que el INAI es autónomo, el que la gente crea que tener una Suprema Corte significa una división de poderes, es que están cometiendo el peor error de su vida. Se nota que vivieron en una cueva. Es más, los reto, porque yo tengo el palo, o sea, lo tengo completito, pero reto a todos los que juran y perjuran que el INAI es autónomo, que se pongan a investigar de dónde vienen los comisionados del IFAI, INAI. Les spoileo, se las doy bien sencilla. Al menos hasta el 2014, o sea, desde su creación con Vicente Fox, hasta el 2014, era el presidente de la República directamente el que nombraba a los comisionados del INAI. Es decir, solamente le tocó a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Ellos directamente nombraban a los comisionados del INAI.
Luego, los comisionados del INAI hacían sus grupitos de 3 y entonces elegían quién iba a ser su presidente. Pero, por ende, quienes los nombraban no iban a nombrar a alguien que les pudiera ventilar sus secretos a la primera de cambio. Iban a nombrar personas que tuvieran vínculos con ellos. Muchos entre la administración de Fox y de Calderón fueron panistas, candidatos panistas, estuvieron en alguna secretaría panista, del comité del PAN, o sea, prácticamente panistas. Luego, para la de Peña Nieto, ahí les va el spoiler de una. Jimena Puente. Jimena Puente apenas, porque este tampoco tiene mucho tiempo, por eso es que me sorprende que no tengan memoria histórica algunos. Jimena Puente fue comisionada del INAI, ya era INAI en ese momento. Termina su periodo como comisionada del INAI y entre 2018 y 2021 fue diputada federal del PRI. ¿Qué tan autónomo se les hace eso? ¿Consideran que nombrar a alguien autónomo significa que esté ligado a partidos políticos? Porque hasta este momento los comisionados del INAI padecen el mismo mal que los del INE. Van por cuota, por tradición casi. Como viene de una creación panista, para lavarse las manos, porque aparte la creación del IFAI viene desde el Toalla Gate. Desde ahí viene. O sea, el antecedente de la creación del IFAI era el Toalla Gate. Investíguenlo. Yo tengo los datos, tengo las fuentes, es público, todo esto es maravilloso. Investíguenlo. Viene del Toalla Gate. ¿De verdad consideran, neta, que Vicente Fox iba a nombrar comisionados que le terminaran de arruinar la presidencia? Cuando apenas llevaba un año, cuando fue lo del Toalla Gate. Por eso me sorprende que la gente defiende al INAI a capa y espada, pero se les olvida de dónde viene, no conocen ni su historia. Ahora, no quiero decir que todos los comisionados hayan estado pa'l perro. Hay algunos que sí van con la bandera de independiente, pero que también tienen una ideología bastante cargada hacia el México utópico de todo mundo sabe todo y no existe gente que es iletrada o no existe gente que no tiene acceso a la información. O sea, viven en un mundo donde creen que todo mexicano tiene una computadora, puede meterse y sacar información. Y ese utópico no es real. Muchos de ellos son de la academia. ¿Y qué creen? Para cerrar con broche de oro, muchos comisionados del INAI han ido brincando entre el INE y el INAI. Entonces, vaya, es a lo que voy. La interpretación que hace el INAI para bloquear este ahora segundo acuerdo, personalmente se me hace bastante infantil. Todavía la primera, órale, pero esta segunda, ¿bajo qué argumentos? No son los mismos documentos, no son los mismos decretos, no protegen ¿lo leyeron tan siquiera? Creo que no. Pero independientemente de todo esto, hay algo que también pasó ayer en la Suprema que pocas personas se dieron cuenta. Si bien la Suprema Corte invalida el decreto, pues como que no dicta ningún tipo de sentencia. O sea, sí lo invalidó y ya, se lavó las manos y listo. Tan, tan. Pero no culminó, no le dijo al Ejecutivo que cambia, no, no, simplemente lo invalidó. Y hasta ahí. Eso, pues también deja como entre azul y buenas noches lo que pueda o no hacer el INAI, porque se los invalidaron, pero nunca dijeron que no podían presentar otro. Se los invalidaron, pero nunca dijeron que no podían hacer uno nuevo. Jamás lo dijeron. Le dieron carpetazo y se enfrascaron en sus asuntos legales y se echaron para atrás, pero no dijeron nada más. Entonces, cuando veo este tipo de comunicados del INAI, pues honestamente, pues sí me da esta, llamémosle, preocupación que, como les digo, pues la gente no tiene una memoria histórica, no se acuerda ni siquiera cómo, ni dónde, ni cuándo nació el INAI, que como les repito, es el único que puede hacerle frente a este decreto, porque los demás, pues no tienen ningún tipo de argumento. El INAI por sí mismo cree que porque se declare de seguridad nacional se va a bloquear la información, omitiendo que también reconoce que son de interés público. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera respecto al por qué, por qué decidió sacar este segundo decreto, qué es lo que le preocupa acerca de las obras, para que usted entienda de dónde viene esta necesidad, por si yo no me lo pude explicar. ¿Y por qué nos preocupa?
¿Y por qué si se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Y eso lo podemos probar. Hay un despacho de la organización de Claudio X González, en donde está Gómez Mon, en donde está Cosío, en donde está un abogado Carvajal y otro abogado que es el que da la cara y es el que ha presentado todos los amparos. Un señor, por aquí debe estar, y todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ya lo aceptaron en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que les siguen dando. Esto por un lado. Pero por otro lado, imagínense el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte, que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la Suprema Corte, no es eso de lo del chat, no, eso es. No, otra cosa que me preocupó más, no me preocupó, sino que pues me tiene que tener atento y que además le tengo que informar a la gente, porque los medios de información están también completamente amafiados. ¿Cuál va a ser la moraleja de esta historia? Se los he estado diciendo, va a ser la guerra entre los decretos y los amparos. Punto. ¿Qué es, digamos, cuál es la ventaja de esto? Que espero no me lo malinterpreten, pero pues es que bajo estas circunstancias representa una ventaja, que las obras están por terminarse y así también la administración del presidente López Obrador. Eso quiere decir que esta es una guerra por tiempo. La lucha es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos si después, sea quien sea el que llegue como presidente, por el que votemos, tiene las mismas dificultades, que yo creo que sí. No sé si tantas, pero sí. Pero de aquí a que acabe esta administración en octubre del 2024, o septiembre, el último día de septiembre del 2024, van a estar presionando entre amparos y decretos, amparos y decretos, amparos y decretos. Eso
lo único que va a hacer es ganarle tiempo para que se acaben las obras. Porque una vez terminadas las obras, las deja bajo las administraciones de las empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas, que por supuesto habría que cuestionar siempre, y aquí es una responsabilidad brutal para nosotros, porque tenemos que tener un presidente o un comandante supremo en las Fuerzas Armadas que no tenga ganas de destruir al pueblo, ¿verdad? Como lo hizo Calderón, porque recuerden que las Fuerzas Armadas responden siempre al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, mientras tengamos eso garantizado, las obras van a estar, digamos que blindadas para que los recursos que ingresen de su uso y aprovechamiento sean utilizados para el beneficio de la gente y evidentemente de las obras. Pero hasta ese momento, esta va a ser una estrella floje entre a ver quién mete más decretos, quién mete más amparos, etcétera. O sea, ya no me extrañaría que el siguiente amparo fuera porque tuvo una coma mal puesta, porque no lo resaltaron, porque lo firmó 2 días después, no sé. O sea, ya no me sorprendería de dónde vienen estos acuerdos y estos amparos, perdón, en contra de los decretos para evitar estos amparos que quieren retrasar las obras prioritarias de esta administración. Sobre todo en este caso, ya son las que van a detonar el sureste del país.